Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. ¿Escuchas? El tema sobre la mesa. Y vamos al tema sobre la mesa, los libros de texto gratuito, los controvertidos libros de texto gratuito, lo que dicen los expertos versus lo que dice la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, bueno, lo que dice el propio Ejecutivo Federal. ¿Cuál es la realidad? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a nuestro compañero analista en Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, los libros de texto, ¿hacia dónde vamos? Buenas tardes. Gracias, Eduardo, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Gusto de saludarte como siempre. Igual, Raúl. El tema sobre la mesa. A ver, libros de texto, ¿hacia dónde vamos? Dice bien Eduardo en este sentido. A ver, hay una polémica porque no sabemos lo que traigan los libros de texto gratuitos. Apenas se están dando a conocer algunos proyectos digitales de los que se han dado a conocer, pero en realidad sí no se sabe y han sido filtraciones de algunos temas que serían preocupantes de alguna forma, sobre todo por las expresiones que ha tenido este señor Marx Arriaga, que es el director de material educativo de la Secretaría de Educación, el responsable de los libros de texto. Sí, eso es lo que hay. Y por otro lado también muchas versiones, supuestamente, de algunos párrafos que se han filtrado hacia la comunidad. Y bueno, me parece que hay varios temas interesantes. Pero yo quisiera empezar, Víctor, yo sé que a ti te gusta mucho la lectura, con algunas expresiones que ha dado este señor Marx Arriaga. Él dice... A ver, ¿tú por qué lees, Víctor? Déjame preguntarte primero. ¿Tú por qué lees? Por gusto, mi querido Raúl, por gusto, por curiosidad. Por curiosidad. Y bueno, yo creo que por educación ya de mi papá me enseñó ahí el hábito de la lectura desde chiquillo y se te va quedando, ¿no? Bueno, Marx Arriaga dice que la lectura por placer, por gusto, como tú nos acabas de compartir, no existe. Que la lectura tiene que ser siempre como una forma, digamos, de formación, que tiene que tener un alto contenido de conciencia en las personas. Y me parece que sí, quizás debe tener quizás sus matices, pero él descarta la posibilidad de una lectura por placer, cosa que tú acabas de confesarnos, que tú lees por gusto. Sí, aunque también reconozco que todo tipo de lectura te genera también cierto tipo de conocimiento y de formación crítica de pensamiento. O sea, sin duda viene seguramente aparejado una cosa con otra. Pero claro, aquí me parece que estamos ante una situación sobre todo de ilegalidad. Este gobierno que lamentablemente se ha caracterizado por pasarse por alto las cuestiones legales, parece que los nuevos libros de texto, y esto lo digo en base a la información del juzgado que está pidiendo que se detenga la distribución de libros de texto hasta que se cumpla con la ley. ¿Quién presentó esta solicitud de amparo? La Unión de Padres de Familia, porque ellos, ni la Unión de Padres de Familia, ni los maestros, ni los expertos en pedagogía tuvieron conocimiento de los contenidos que Marx Arriaga, junto con su equipo de trabajo, sí elaboraron los libros de texto, pasándose por alto, Víctor, lo que tendría que haber sido puestos a consideración de un consejo editorial que vaya y que verifique que los contenidos están cumpliendo con los planes y los programas de estudio. Y ahí me parece que exactamente está el punto clave. Sí, más allá de cosas de la historia, de interpretaciones de la historia, de que si hay errores explícitos que ahorita voy a comentar contigo sobre algunas de las cosas que se han comentado, sí me parece que el no haber consultado el comité editorial que está instalado para eso y haber, pues, ¿cómo le llaman ahora los políticos? Sí, el poner reservada la información, no ponerla en transparencia y reservarla, es porque hay algo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con estos libros de texto en un primer comentario, Víctor.
Es que es increíble, Raúl. Mira, cuando tú quieres lograr algo, que un proyecto fructifique, que un proyecto avance, que un plan se haga y se concrete, pues bueno, siempre se recomiendan los consensos, las evaluaciones, escuchar a las partes involucradas, en este caso a este consejo del comité editorial, escuchar a los padres de familia, el punto de vista de los alumnos, en fin, hacer realmente un consenso abierto en el que se tomen y se escuchen todas las partes para poder, estamos hablando de educación, llegar a un texto o a textos que fuesen los más indicados para todos, pero no, salvo que ocultes algo o tengas en mente introducir algo, que yo aquí encontraría la respuesta más que nada en lo que es el concepto ideológico. No soy experto en el tema, so riesgo de que nos llame, como dice el señor Max Arriaga, pseudointelectuales, pseudoopinadores, además de que también nos guste que se quemen los libros, con ese riesgo te lo digo de que se nos tache de esto. Debo decirte que a final de cuentas, por lo que dice la Unión de Padres de Familia y algunos especialistas que hemos consultado, esos libros adolecen de serios problemas de fondo y forma. Y olvídate ya de lo ideológico, que cada gobierno trata siempre de meter un poquito su sello ideológico en cuanto a los textos. Ok, pero independientemente de que sea un tema a discutir, si es una ideología o no es una ideología, oye, tener ya problemas de tipografía, de poca claridad, de lenguaje inadecuado, de cantidad de instrucciones que no se pueden continuar, de una fuerte carga ideológica, que ya te lo había comentado, adoctrinamiento, lenguajes, etcétera, caray, pues ¿de qué estamos hablando? Quiere decir que esto se hizo prácticamente con las patas. Sí, con las patas. Y entonces, en consecuencia, ahora hay una resolución de una jueza, Yadira Elizabeth, que por cierto se pasaron entre las patas también esa resolución, porque con todo y todo, los libros de texto van. Sí, a ver, algunas entidades como aquí Jalisco, el secretario de Educación ha reconocido que los libros ya llegaron, pero están almacenados hasta que se libere este tema de este amparo que interpuso esta juez tercero de materia administrativa, que bien lo mencionas, y que la SEP se dice que no dan por enterados, ¿eh? O sea, la violación de la ley en esta administración me parece que es evidente. Y bien, ya lo decías, se han mostrado muchas de las deficiencias que tienen estos libros, pero yo me puse un poco a pensar sobre, a ver, tú como padre de familia, ¿qué es lo que quieres de alguna forma de tus hijos? ¿Qué es lo que sientes que debe de ocurrir con tu hijo en lo que se refiere a aprendizaje? Primero, sí, una lógica matemática, aprender esto que los mexicanos, lamentablemente muchos hemos padecido a través de los años, que es el tema de la lógica matemática y que es precisamente en los primeros años de la escuela donde puedes desarrollar la lógica matemática y sobre todo el conocimiento de las nuevas herramientas que existen en este sentido. Me parece que es un tema fundamental. Segundo tema, lectura con comprensión. Víctor, ¿cuántas veces leíste o vemos que la gente puede leer un texto o leemos un texto y lo leemos como taravilla? No estamos comprendiendo lo que estamos leyendo y eso me parece que es un tema también que desde las edades muy tempranas es donde se adquiere. Otro, el entendimiento del funcionamiento de la naturaleza, biología o ciencias naturales, o llámale como sea, los ciclos de la vida, de alguna forma, que es suficiente para poder entender todo lo que pasa con el agua, con el medio ambiente, con los recursos naturales, ¿sí? Uno más, la existencia de diferentes corrientes de ideología o de pensamiento, ¿sí? No tratar de imponer, sino el que existan y que sepamos que existen estas corrientes para que tú en tu criterio puedas tomar de alguna forma una buena decisión. Si es en religión, que hay los católicos, que están los protestantes, que si están, o sea, el que sea de alguna forma, que sepamos que existe y que no se quiera de alguna forma imponer una sola forma de pensamiento. Los sucesos de la historia. A ver, Víctor, aquí la historia la cuentan normalmente los ganadores, lo sabemos, ¿sí? Ir a conocer la historia, cómo se está desarrollando en este país, me parece que es un tema fundamental, pero el querer romantizar hechos
que a todas luces son delitos, sí, me parece que es un tema que es delicado y grave. Y me refiero, por ejemplo, a esos textos que han sido publicados ya por algunos que tuvieron acceso a estos textos. Por ejemplo, el tema de los secuestros, allá por los años, ¿qué son? 60, 70, Liga 23 de septiembre, seguramente tú lo recordarás, ¿sí? Donde los libros señalan, no hablan de un secuestro de un empresario, hablan de que se retuvo a un empresario a cambio de recursos, o el secuestro de un avión, por ejemplo, un grupo de secuestradores, un secuestrador que secuestró un avión que iba de Ecuador a Miami, pero que en esta nueva narrativa que inventa Max Arriaga con sus expertos, no hablan de secuestro, sino que le modificaron el itinerario al avión para desviarlo a Cuba y no a donde iba, que era Miami. Ese tipo de romantizar estos hechos delictivos, el secuestro, el robo, le bajaron recursos al osito Bimbo. Es un secuestro, ¿sí? Es un robo, es un asalto, pero estos señores quieren romantizar este tipo de actos, ¿sí? Que son delitos aquí y en China y que de alguna forma, bueno, tratan de escribir la historia de acuerdo con su ideología. Entonces me parece que sí, es un tema que hay que poner atención, sobre todo por lo que queremos los padres de familia para nuestros hijos, en donde tengamos niños, jóvenes pensantes, que razonen, que tengan claro entre el bien y el mal, que tengan claro entre un comportamiento ético, y seguramente cada uno de ellos va a poder entender los momentos históricos de este país a través precisamente de la historia. El querer poner que hubo un fraude en la jornada electoral del 2006, que es lo que mantiene este gobierno, cuando no hay ninguna evidencia de que hubo un fraude, de que ganó precisamente, bueno, de acuerdo a los libros fíjate, de historia, Raúl, que la impresión que me queda es de que estamos ante un proyecto de educación que trata de crear una nueva manera de ver no lo que está pasando en el mundo, sino lo que ha estado ocurriendo en nuestro país, y se ha quedado corto ante una necesidad real, que es tratar hoy más que nunca de entender y comprender esas grandes corrientes de movimiento social que se están dando a nivel mundial, y de pensamiento, la transformación, lo que está cambiando. El mundo está cambiando de una manera dramática, en la que se necesitan jóvenes y niños mejor preparados, educados, preparados y educados, no en una ideología, sino en una serie de conocimientos amplios que les permita luego encontrar un cauce hacia esas carreras que todavía ni existen. Y sobre todo pasando por las matemáticas, que hoy sabemos, pues marcan el derrotero del mundo en cuanto a tecnología. Entonces, olvidarnos de ese gran proyecto de mundo que hay, de esa globalización que nos guste o está, sigue presente, de lo que es ese universo más amplio, para pensar en un reducto nacionalista y local, se me hace un crimen. Sí, y esa es la parte precisamente. Ahora, ¿cómo se va a decidir? Seguramente, sí, este amparo que se ha interpuesto por parte de la Unión de Padres de Familia, seguramente pues lo ha dicho ya el presidente, y seguramente volveremos a escuchar, no me salgan con que la ley es la ley. Pero ¿sabes qué es lo más, y termino con eso? Es lo más triste, es que en todos estos posicionamientos, en estos conflictos, en esta polarización que se viene generando, el pasarse por alto la ley, el no respetar los consejos editoriales, sí, finalmente, ¿quién pierde? ¿Quién pierde en este conflicto? Nuestros niños. Los niños. Nuestros niños, los jóvenes. Y también perdemos como un país de orden, de instituciones donde se incluyan y se escuchen las voces y construir algo juntos. No, es imponer, por la buena o la mala, impongo mi verdad y mi realidad, te guste o no. Y si no te gusta, salte de aquí. Gracias, Víctor. Híjole, qué duro, Raúl. Pero bueno, es un tema que no debemos, creo, quitar el dedo del renglón, porque es la educación de nuestros hijos, ¿eh? Y vaya que duele. Te mando un abrazo, Raúl. Gracias, es un tema delicado. Gracias, un saludo. Invitamos a nuestra audiencia a escuchar este podcast en sus diferentes plataformas que aparecen en pantalla.